Muy buenas, hermanos, amigos, una vez más con la enseñanza de hoy del libro Los Ministerios y el Discipulado en una Iglesia Normal. Hoy vamos a ir a la lección número 12, que es una pregunta. ¿Todos somos discípulos? ¿Cuántos en la iglesia son discípulos? ¿Es usted discípulo? ¿Y cómo lo sé? Bueno, pregúntate, ¿quién está por arriba de mí? Tengo quien me cubra, quien me enseñe, quien me vigile, quien me controle en mi parte espiritual. Y otra pregunta, ¿y hacia abajo? ¿A quién tengo bajo mi cobertura? ¿Somos discípulos? Hay dos opciones, o somos discípulos o somos creyentes. La diferencia entre discípulo y creyente es sencilla. El creyente, todo gira en torno de él. El discípulo, todo gira en torno de Cristo. Así que vamos a analizar esta enseñanza, complementada con las anteriores, nos da un aspecto de cómo debe ser la iglesia del Señor. Así que pongamos atención y preparemos papel y lápiz para anotar los puntos clave de la cita bíblica y analizarla muy bien en la intimidad de nuestras casas. Hoy vamos a estudiar los ministerios y el discipulado en la iglesia. Vamos al capítulo 12. Nuestro tema para hoy es la pregunta: ¿somos todos discípulos? Nosotros no somos un grupo de personas que adoptó una religión para ir solo los domingos al culto. Somos discípulos de Jesucristo y miembros de su cuerpo, su familia, su pueblo. Él puso a sus siervos, que son los líderes visibles, a los cuales todos debemos de sujetarnos. Claro, siempre y cuando vivan lo que predican, para poder nosotros practicar las enseñanzas recibidas y transmitirlas a los demás como el Señor quiere. Así que somos llamados a ser discípulos. Tú ahora entras a esta preciosa cadena de discípulos de Jesucristo y debes aceptar la cobertura espiritual para ayudarte a crecer espiritualmente. Tú debes observar que nuestra meta no es ser solamente uno más, sino líder aquí en la tierra. Una persona que en el nombre de Jesús obedezca sus enseñanzas. Observar a tus líderes, leer los evangelios, y en él podrás tener un retrato de Jesucristo de cómo debes de ser tú. En Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, se nos da la gran comisión de Jesucristo. Jesucristo, en primer lugar, envió a sus discípulos para que hagan discípulos y lo hagan entre todas las naciones. Esta es la misión que recibimos los discípulos, empezando por los 12 y extendiendo hacia nosotros. Nada es más importante a la hora de predicar que hacer que los convertidos al Evangelio aprendan a vivir según las enseñanzas de su maestro y convertirse en maestros, comenzando así una reproducción en serie que deja un modelo de conducta ejemplar, el cual fue dado por el mismo Jesús a sus seguidores. Pero, ¿cómo actuó el Señor? Él hizo discípulos mientras estuvo en la tierra. Entre ellos, había un grupo íntimo de 12, otro más íntimo de 3, y un grupo grande de 70, que eran de forma más amplia. Al enviar a estos a ser discípulos, el Señor les ordenó que actuaran de la misma forma que Él lo hacía. Es decir,
tomar un grupo pequeño de personas y enseñarles a vivir como él vivía. Por eso dice Juan 13, 15 al 17, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Ve, en realidad, Él es el ejemplo y el modelo que Dios nos dio a todos nosotros. Envió a Jesús diciendo, así quiero que sean todos mis hijos como este. Romanos 8:29. Por lo tanto, es un deber que nosotros busquemos imitar a Jesús. C. Hacer discípulo no es otra cosa que cumplir el deseo de Dios. Discipular es la meta, es hacer de las personas más parecidas cada día a Jesús. D. Dios hizo en el principio a Adán y Eva a su imagen y semejanza. Ahora quiere que, mirando a Jesús, recuperemos esa imagen y esa semejanza de un hijo de Dios. Al hacer a Adán y Eva, Él tenía pensado que todas las gentes fueran su imagen y semejanza. Por eso, al mandar a Jesucristo al mundo, se propuso restaurar esa afinidad en los seres humanos. Por eso Jesús dijo, vayan a la gente de todas las naciones, que es nuestra misión, y hacer a todos discípulos de Jesús. Esto daría forma a la gran familia de Dios que se llama la iglesia. Somos discípulos, no creyentes de una religión. Ahora, ¿qué diferencia hay en esto? Bueno, debemos ser y hacer discípulos para Jesús a toda la gente de todas las naciones y no solamente profesantes de una religión. El método de Dios es ir, verbo, hacer discípulos, formarlo, bautizarlos y enseñarles todas las cosas que Él nos ordenó. Pero, ¿cómo hacemos discípulos? Primeramente, una vez convertidos, bautizándolos y luego obedeciendo todo lo que Él mandó en sus primeros discípulos. Por eso dice la palabra, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Mateo 28:20. Entonces, tú eres ahora un discípulo porque fuiste bautizado y estás aprendiendo a obedecer todas las cosas que Jesús mandó. Tú aprenderás observando a tus maestros y escuchando sus enseñanzas. Pronto comenzarás a tener tus discípulos que aprenderán de ti y de tus enseñanzas, que serán las mismas de Jesucristo. Debes ser con tu maestro como los primitivos discípulos eran con Jesús. Tu relación con el maestro debe ser amarlo, confesarles tus dudas, problemas y alegrías, compartir todo lo que eres y tienes y obedecer, fíjate bien, en la palabra. Si el maestro se sale en la palabra, ya tú no estás obligado. Debe amarle como Él te ama a ti y juntos seguir haciendo la gran comisión del divino maestro, que es hacer discípulos a toda la gente. Él te enseñará todo lo que Jesucristo te mandó y así te convertirás con el tiempo en un buen maestro. Tenemos también en la palabra de Jesús una promesa maravillosa. Él dijo, y sepan que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Esta expresión y esta realidad nos enseña varias cosas. Por ejemplo, que Jesucristo prometió estar con nosotros, sus discípulos, hasta el fin del mundo. Esto implica que estará en todas partes, hasta en las más remotas y recónditas de la Antártida, selvas, llanuras o montañas. Y estará hasta el fin del mundo, en cuanto al tiempo se refiere. Pues dice,
todos los días hasta el fin del mundo. Así que como todavía no es el fin del mundo y no llegó, quiere decir que su promesa está en vigencia todavía. B. Sin embargo, si Él prometió estar, parecería que ese estar es condicionado. Sí. ¿A qué está condicionado? A que vayan a todas las gentes y háganlas mi discípulo. Y yo estoy con vosotros. Fíjense bien, condición, id y haced para que esté. Jesús no está con nosotros meramente para hacernos compañía, sino que estará con nosotros en el cumplimiento de la misión que Él nos encargó. Hagamos discípulos y así estaremos seguros de que Él estará con nosotros, siempre dispuesto a tratar con la vida de nuestros discípulos para complementar en la experiencia y convivencia la revelación de las enseñanzas que nosotros demos. C. En estos momentos en que tú eres maestro, te conviertes en un consejero espiritual. Tú estás tratando de hacerte discípulo y hacer discípulos de Jesús. Sí, Él está porque así lo prometió. Porque no deja un momento de leer y conversar y empiezas a reconocer en silencio su presencia. Condiciones para ser discípulo están claras en Mateo 16, 24. El camino del discipulado no es fácil. Por eso muchos optan por ser simples creyentes o religiosos sin comprometerse con una cobertura espiritual. Muchas iglesias funcionan más como cine o club, a donde se van a buscar un sermón que los anime o los motive, en vez de buscar una dirección y consejo de Dios para el diario vivir. Ir a la iglesia no es distraerse, es formarse, prepararse, entrenarse para ser discípulo que esté dispuesto a pagar un precio. Es importante entender ante todo que tomar una decisión al respecto envuelve compromiso, pues sus demandas no son fáciles. Y solo un verdadero comprometido y convertido en Cristo podrá alcanzar la imagen para llevarla a otro y hacer discípulo apelando a la obediencia y no a la imposición arbitraria. Porque el discipulado no es una imposición, es una entrega. Y cabe la pregunta, ¿cuáles son las condiciones que un cristiano debe aceptar para ser discípulo? Bueno, están planteadas claramente en Mateo 16, 24. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Así que estas son las demandas del discipulado. A. Olvidarte de ti mismo. Es una condición indispensable para poder seguir a Jesús. Niégate. Ahora, pensamos más en Él y en su causa. ¿Qué significa olvidarse de sí mismo? ¿Para qué debemos olvidarnos de nosotros mismos? ¿Qué significa entonces seguir a Jesús? ¿Por qué te parece que Jesucristo, nuestro Maestro, demanda el renunciamiento a tu ego y la fidelidad a tu causa? Hermanos, porque solamente por el camino de la obediencia podemos ser verdaderos siervos de Jesucristo. Es por eso que en Mateo 11, 29 Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que sois manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso, la condición siguiente es, toma tu cruz. ¿Sí? ¿Qué significa esto?
Esto no significa tan solo andar con una cruz en el cuello o al hombro, sino más bien estar dispuesto y listo para sufrir o morir por Cristo. Cuando alguien veía en la época antigua a una persona atravesando Jerusalén con una cruz al hombro, sabía que iba al martirio, a ser crucificado. Y esa es la actitud de un discípulo, estar dispuesto a todo. También significa que hemos muerto para nosotros y no nos importan las consecuencias de seguir a Jesús, porque vivimos para Él. Algunos creen que la cruz es una aflicción continua, pero no. La cruz es una actitud hacia la aceptación de todas las adversidades que encontremos en la vida cristiana, obedeciendo su palabra. La segunda condición que puso Jesús: sígueme. Este es un mandato imperativo a la obediencia. Quizás sobre este principio debemos basar la sujeción o la dependencia a un maestro. El Señor apela al sometimiento voluntario a un llamado, sin ofertas, sin interés, sin buscar un protagonismo, tan solo seguirle por obediencia. Por ello, apela a una actitud de sometimiento voluntario, no por miedo de un evangelio de ofertas barata, sino por una entrega y un compromiso total. También hay otras exigencias al respecto. Una de las más fuertes, que está en Mateo 16:25, cuando el Señor dijo: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. La tercera condición es perder la vida. Y esto no es una cosa del otro mundo. ¿Acaso no nos esperaba la condenación y el infierno antes de convertirnos por servir a Satanás? Sí. Antes estábamos perdidos, siempre en el pecado y en las manos de nuestro enemigo. Pero ahora Cristo nos rescató, nos compró para Él. Somos de Él, no nuestro. ¿No éramos nuestros antes, sino siervos del pecado? Ni somos nuestros ahora tampoco, somos siervos de Jesucristo. San Pablo lo dice muy bien en Romanos 6:22. Ahora que ha sido liberado del pecado y se ha puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Debemos pensar cómo un misionero, y una historia muy linda que debemos de leer, murió llevando el evangelio a una tribu de los Aucas en Ecuador. Antes de morir, escribió en su diario una palabra que ha quedado grabada y representa lo que significa Jesús. Jean Elliot escribió en su diario poco antes de morir: ¿no es tonto el que da lo que no puede guardar, la vida física, para ganar lo que no puede perder, la vida eterna? El término salvar la vida, en ello hay muchos más de aquellos que no quieren entregarse completamente al servicio del Señor. Quieren vivir para sí mismos, hacer su propia voluntad. No quieren perderse en Cristo. No quieren olvidarse de sí mismo. Por eso dice que el que quiere salvar su vida, la perderá. Es decir, el que quiere vivir para sí mismo, se perderá, porque el que vive para Dios, se salvará. Es por eso que Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora vamos a analizar otra perspectiva del discipulado, que es servir al Señor sobre todas las cosas, estableciendo un orden de prioridades correcta. De ello nos habló Jesús en Mateo 10:37, cuando dice: el que quiere a su padre o a su madre,
más que a mí no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Suena duro, ¿verdad? Pero veamos el fondo de esta expresión. Esto es renunciación. Sí. Cristo está ahora ante todo tus seres más queridos. Jesús se ha transformado en tu ser más amado. Pero esto no va en detrimento de tus parientes. Al contrario, al poner a Dios sobre todas las cosas, tus parientes estarán más seguros de tu amor. Mi esposa puede estar mucho más segura de mi fidelidad a ella cuando Dios está en el primer lugar de mi vida, porque no le engañaré. Aún así, estando yo poniendo a Dios en primer lugar, mi vida y mi fidelidad será más segura con mi familia que si no tuviera a Dios como estandarte. ¿Por qué? La forma de estar más seguro de mi amor a la familia es proclamando el amor de Dios sobre mi vida. Además, los hijos, la esposa, la madre, el padre, cuando ponemos a Dios en primer lugar, serán más amados. ¿Por qué? Pues Dios dijo, amarás a tu prójimo, amarás a tu padre, amarás a tu madre. Amarás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Cuando colocamos a Dios en primer lugar, entonces toda la vida se ordena con una tremenda facilidad y todas las cosas van a su lugar por su propio peso. Entonces se hace realidad el mandamiento del Éxodo 20:12, cuando dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandamiento con promesa. Cuando Dios no está en primer lugar, nuestra vida está desordenada. Hay mentira, engaño. Y otras cosas empiezan a afectar mis relaciones familiares y personales hasta que llegamos al caos y a la confusión. Poner a Jesucristo como Rey de la vida en el centro de nuestro ser será la solución definitiva para ordenar nuestros valores. Desde otra perspectiva, podemos decir que a veces el compromiso del discipulado y la entrega a la voluntad del Señor nos obliga a hacer no solo una nueva escala de valores, sino incluso sacrificio de renunciación a cosas materiales. Por eso dice el pensamiento, cuando se ama, no es difícil sacrificar algo por alguien. Lo difícil es encontrar a ese alguien que merezca tu sacrificio. En Lucas capítulo 14, versículo 33, el Señor nos dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Debemos hacer del reino la prioridad número 1 y no afanarnos por las añadiduras. Por eso, debemos renunciar a lo que tenemos, es vivir como si no tuviéramos lo que tenemos. Todas las cosas son mías, o yo creía que eran mías, pero no, son de Dios. Si Él es el dueño mío, y yo soy su mayordomo o administrador de los bienes que Él me ha dado. Cuando hago la paz con Dios, yo le devuelvo todo el derecho de propiedad de todo lo que tengo. Aún mis hijos son de Él. En el concepto del discipulado, yo renuncio a todo, pero lo sigo usando para servirle, reconociendo siempre que no es mío, sino todo le pertenece a Él. Este renunciamiento voluntario a todo lo que poseo para convertirlo en servicio al Señor es una revolución en nuestras vidas. Esto nos ayudará a hacer la voluntad de Dios
como es ser hospedador, servir a la gente, ayudar al necesitado, sabiendo que lo que tenemos no es nuestro, sino del Señor, y que su voluntad es que hagamos buenas obras, no solo para comprar el cielo, porque el cielo no se compra con buenas obras, sino con muestra de gratitud y entrega al servicio del Señor, como fieles mayordomos, que no poseemos nada, aunque lo tenemos todo, pero para servirle a Él. En el segundo punto decimos que el que no hace esto no puede ser discípulo del Señor. Sus palabras son claras y categóricas. El que no deje lo que tiene no puede ser mi discípulo. Algunos grupos que más bien actúan como secta se aprovechan de este principio para despojar a los que tienen para su propio beneficio, pero no es eso. El asunto no está en no poseer nada y vivir como mendigo. Dios no quiere eso, sino que las cosas que poseemos no nos deben impedir hacer la voluntad del Señor y usar los bienes que poseo para su gloria, por medio del servicio. De manera que ahora mi automóvil no lo vendo para darlo a la iglesia, ni lo regalo, sino que lo uso para el servicio del Señor. Ahora yo soy su chofer y mi vehículo es su automóvil. Cuando Jesús se convierte en mi Señor, entonces yo me convierto en su chofer. Pero si mi auto lo perdiera o se rompiera, o no pudiera usarlo, de igual forma le serviría, porque Él siempre será mi Señor. Perseverancia es otra condición que el discípulo necesita tener. Como dice Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mi discípulo y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. El punto A, ser discípulo no es algo de un momento, no. Tampoco ser discípulo o hacer discípulo no es una emoción pasajera. Es una vida que comienza y sigue desarrollándose para llegar de veras a ser su discípulo, y para ello debemos seguir firmes en su palabra y en su mandamiento. Porque Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ve, estas cosas que Jesús les dijo a los que habían creído en Él, te las dice también a ti. Tú que has creído en Él, estas palabras son para ti. Debes permanecer firme. Tendrás la ayuda en las dificultades. Otros te ayudarán para que permanezca firme. Y el Espíritu Santo te ayudará en tus debilidades, como dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayudará en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, hermano, no cedas nunca a la tentación de abandonar el esfuerzo por alcanzar una meta. Cristo te ayudará a salir victorioso en esta vida nueva que has comenzado, la cual seguirá en aumento como la aurora, hasta que llegue el día pleno. Recordemos lo que dice Juan 15:9. En ello, Jesús hace referencia a lo que es el efecto inmediato a una vida bajo el discipulado. Pues Él nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Punto 1. El fruto que Jesús nos pide aquí, según el texto,
es que hagamos discípulos a otros con amor. Tal como fruto de la higuera es un higo y de la vaca es un ternero, así el fruto de un discípulo de Jesús es otro discípulo. La madurez espiritual no llega con la multiplicación, porque la iglesia es un cuerpo evolutivo. Punto 2. Cuando hacemos discípulo, en primer lugar, hace lo que el Padre quiere para recibir honor y gloria, pues es otra vida que adorará a Dios y que le honrará y le alabará. También el hacer discípulo demuestra que somos verdaderos discípulos de Jesús. Como dice el proverbio español, de tal palo, tal astilla. Si somos discípulos, indudablemente, ¿qué haremos discípulos? Vamos a reproducir lo que somos. Y la misión es ser y hacer discípulos. Pero el secreto del discipulado no está en el conocimiento, sino en la convivencia y relación. En Marcos 3:14, Jesús nos dice que nombró a 12 para que estuvieran con Él y para mandarlos a predicar el mensaje. Pero sobre la forma de transmitir este mensaje hay muchos escritos. Incluso hay métodos, cursillos y teorías. Se piensa que el enseñar es un principio basado en el aprendizaje, mediante un sermón, una cátedra impartida, un seminario, un curso, un libro, etc. Pero no. Este es un grave error de muchos líderes religiosos, porque en realidad el conocimiento no produce discípulo, sino es un mal que produce no discípulo, sino creyente. Es absurdo creer que con un cursillo ya se puede graduar a una persona de maestro de discipulado o de discípulo. Estos métodos de enseñanzas en realidad están privados de un factor importante que es la relación para formar vida en relación. ¿Por qué? Nadie es padre porque fue a la universidad y estudió un curso de paternidad, sino que uno se convierte en padre cuando tiene un hijo. Y aunque el estudio nos puede ayudar a ser mejores padres, lo que nos hace padre es la multiplicación. Así que la base principal del discipulado no radica en un plan de estudio previamente delineado por temas, periodos y materia, sino en una relación personal individual dentro de una convivencia para poder corregir los defectos, errores, inquietudes y necesidades del discípulo. La metodología de Jesús con sus discípulos radicaba en los siguientes principios. 1. No hay mejor enseñanza que la enseñanza de la convivencia, mirando, viendo. Si examinamos atentamente quiénes fueron los mejores discípulos de Jesús, vamos a descubrir que eran los que más convivieron con Él. Aunque desde el principio 2 personas preguntaron a Jesús, Maestro, ¿dónde moras? Jesús le contestó, vengan a ver. Y el relato siguiente diciendo, vinieron, vieron y se quedaron. Punto 3. Nombró a 12 para que estuviesen con Él 3 años, día a día, hora a hora. Debe preocuparnos a nosotros pasar un poco de tiempo con nuestros discípulos. Buscar el consejo, ver sus necesidades. Y si alguna vez el discípulo no puede ir a la reunión por alguna causa justificada, que se lo comunique a su maestro. Pero que el maestro se involucre en sus necesidades, tanto personales como familiares.
Punto 3. Nombró a 12 para que estuviesen con él y para mandarlos a predicar. Luego que tú te vas formando bajo un maestro y te vas pareciendo más a Jesús, entonces tu maestro te va a ordenar o a mandar a hacer lo mismo que él hizo contigo. Serás ubicado en el lugar en que Dios indique y tus superiores te pongan, y comenzarás a ser guía para otros. Pero primero, debe de estar con alguien que te va a preparar. Y la convivencia con alguien va a producir en ti la capacidad de practicar con otro aquello que otro practicó contigo. En Hechos 1:1, Jesús comenzó a hacer y enseñar. Para convivir con Jesús, ellos no solamente oyeron lo que Jesús decía, sino que también vieron lo que Jesús hacía. Hay que ser un observador de tu dirigente. Ver cómo es tu maestro. Vivir lo que ves de acuerdo a lo que está en la palabra en tu dirigente. ¿Cómo son estos líderes tuyos en el trabajo, en el hogar, en la casa, en la vecindad? Si ellos actúan bien, tienes que imitar su ejemplo. Pero si no hacen lo que predican, entonces actúa con sabiduría. Como maestro, no debes enseñar lo que no vivas primero. Pero si el ejemplo de tus dirigentes es negativo, entonces busca otros patrones mejores. No tienes que sujetarte a alguien que no viva lo que está predicando. Porque en estos casos la sujeción no es bíblica. Si no respalda con el ejemplo lo que afirma o ordena, no tiene valor ni efectivo el discipulado. Porque el no respaldar con la vida lo que digo, me resta autoridad para formar vidas. El verdadero discípulo, Mateo 7, del 24 al 29, está relatado sencillamente en aquel que edificó su casa sobre la roca y aquel que edificó su casa sobre la arena. Debemos ser entendidos de lo que el Señor demanda de nosotros. El que oye y hace lo que yo mando, dice la palabra, es el sabio que está edificando su vida espiritual sobre una roca firme, que es Cristo. Nada le turbará ni le debilitará. Siempre permanecerá fiel y firme. Este es el discípulo verdadero, el que oye y hace, el que pone en práctica las enseñanzas, el que obedece y el que se sujeta, el que dice sí a Jesús cada vez que le manda algo y obedece de forma espontánea. Y esto es importante, espontánea. Pero el que oye y no hace lo que yo mando es como un insensato. Y la palabra insensato tiene su raíz o connotación de tonto o necio. Es verdad. El que oye y no hace lo que oye es un insensato, porque escucha los mandamientos de Jesús, las enseñanzas del Maestro, y no las obedece. Y está perdiendo el tiempo. Todo el tiempo que ocupes en asistir a los cultos, reuniones, enseñanzas, y no estés dispuesto a vivir lo que oye, es tiempo perdido. Sí, tiempo perdido. Tan perdido como edificar una casa sobre la arena. Esto es escuchar y no hacer, no obedecer, no sujetarse a Jesús y a todo lo que Él demanda. De manera que, para ser un verdadero discípulo de Jesucristo, no es suficiente saber la Biblia tapa a tapa o tener mucho conocimiento, sino ponerla en práctica, en obra. Tú puedes
informarte mucho acerca de Jesús y puedes llegar a saber todo lo que tu maestro ordena. Pero ese tiempo y esa energía gastada en escuchar se vendrá abajo como una casa edificada sobre la arena si lo que oye no lo practicas. Hoy mismo debes decidir si serás el hombre sabio o la mujer entendida que oye la palabra para obedecerla. Así que no pierdas tu tiempo, ni lo hagas perder a los demás. Toma la palabra para vivirla. Sé un discípulo verdadero, poniendo en práctica todo lo que Jesús te manda. Y conclusión, debemos ser conscientes en que debemos ser unos discípulos que han muerto para sí y vivir para Jesús. Debes perfeccionarte para perfeccionar a otros. Cada día debemos ir pareciéndonos más a Jesús mediante la obediencia a sus mandamientos y en forma concreta a través de la oración, la meditación y la vivencia entre hermanos. Un discípulo es uno que aprende de la vida de su maestro a vivir como Cristo quiere y a la vez enseña a otro con su vida y sus palabras a vivir como Jesús. Un discípulo es uno que está convencido de que debe unirse a Jesús para ser discípulos a toda la gente. Cada amigo, pariente, familiar, vecino y compañero de trabajo, todos los que te rodean deben ser codiciados por ti para hacerlos discípulos. Ya que Jesús te dice, hagamos discípulos entre todas las naciones. Y conclusión, pensamiento final. Si te sumerges profundamente en el amor de Dios, tendrás una pasión indescriptible en tu corazón para el ministerio del discipulado. Dios nos ayude a ser discípulos. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasía.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.